Hola, este vídeo puede causar sensibilidad en algunas personas, puede contener descripciones e imágenes que son un poco fuertes, pero son muy necesarias, así que si eres una persona con un poco de sensibilidad, a lo mejor te puede resultar molesto y no podía empezarlo sin avisar. Este vídeo llega como 10 meses tarde porque no me sentía preparada para hablar del tema, tenía miedo de hacerlo y tenía miedo de que, puede que este vídeo llegue 10 meses tarde, pero no me sentía preparada para hacerlo y tenía miedo de grabarlo. Pero ya no lo tengo, así que ahora os voy a contar todo lo que ocurrió cuando decidimos llevar a nuestros bebés al Centro para la Maternidad Baby Suite by Pau, que se encuentra en Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Es el centro dirigido por Paula Camarós y en ese centro casi se llevan la vida de mi hijo y de otros bebés. Sabes que soy madre primeriza y durante todo mi embarazo mi mayor ilusión era poder dar el pecho a mis hijos. La amamentación era algo que me parecía súper importante y me parecía que podía hacerlo y que me sentía preparada para ello. Conté con asesores de lactancia que me prepararon para todo el momento, hice cursos, saqué calostro, tenía todo preparado para que fuese algo natural, que fuese algo bonito y fuese algo que pudiera pasar sin ninguna complicación, pero esas cosas no se controlan. Así que cuando nacieron mis hijos sí pude darles el pecho, pero sí que notamos que había complicaciones porque me hacían bastante daño, era un procedimiento que era muy doloroso. Aparte de doloroso, nos dimos cuenta también de que a uno de los bebés le costaba mucho tomar el pecho porque tardaba muchísimo tiempo, no solo con el pecho, sino también con el biberón. Mientras Gaby a lo mejor tomaba el biberón en 5, 7 minutos, como mucho, Rafa, en algunas ocasiones podía pasar de media hora, 40 minutos para tomar un biberón, y lo mismo con el pecho. En mi pecho chasqueaba mucho y me producía muchísimo daño. Se lo consulté a mi asesora de lactancia y me dijo que los niños podían tener frenillo y por eso hacían tanto daño, por lo que decidí llevarles a un centro especializado. No fue el centro que me recomendó mi asesora de lactancia, pero sí fue el centro que yo ya seguía en Instagram, que mis amigas ya me habían recomendado porque ya habían pasado por allí y que al seguirles yo en Instagram creía que era el mejor centro o el mejor sitio donde podía llevarlos, porque siempre estaban enseñando procedimientos de frenectomía, siempre estaban enseñando los casos de éxito, siempre estaban enseñando que eran los mejores. Si lo seguís en Instagram, es una cuenta muy grande, es una cuenta que es muy adorada por muchas mamás. De hecho, yo empecé a seguirles cuando estaba embarazada y les pedí una cita y acudí como cualquier otra madre al centro para que valorasen el frenillo de mis hijos. Subí una historia ese día, confiaba tanto en la capacidad del centro que subí una historia ese día feliz, contenta, porque creía que iba a solucionar el problema, iba a poder seguir con la lactancia materna de mis hijos, y acudí a la cita con mi marido y con mis 2 bebés. Cuando llegamos a la cita nos atendió una matrona que se llama Mónica. Mónica estuvo valorando a los niños, nos estuvo comentando un poco todos los problemas que podía ocasionar no realizarles la frenectomía, como problemas de habla, problemas de alimentación y desarrollo en un futuro, problemas también hasta incluso a nivel físico, porque nos comentó que los niños tenían las mejillas como muy duras y eso era por la fuerza que hacían al intentar comer y que eso les podía dar muchos problemas porque tenían frenillo limitante los dos. Nos explicaron los riesgos, nos dijeron que eran muy pocos y que en 7 años que llevan abiertos solo habían tenido un caso de un niño que habían tenido que darle un par de puntitos en el hospital. Todos los demás eran éxitos. Nos dijeron que solían hacer entre 150 y 200 procedimientos al mes y nunca habían tenido problemas más que ese niño, que fue un caso puntual, porque nos dijeron que apenas el 1% de los casos resulta en una complicación. Os estoy hablando de que somos primerizos los dos. Yo quería la solución para un problema, para que pudiera seguir con mi maternidad y con mi lactancia sin problemas. Les creí, no tenía el conocimiento, a lo mejor tenía que haberme informado más, pero como también tenía amigas que ya habían pasado por ello y se había solucionado el problema, me confié. Confié en la capacidad del centro, confié en la capacidad de esta matrona y permití que les realizase la frenectomía a uno de mis hijos primero. Decidimos que íbamos a hacérselo primero a Rafa porque era el que tenía realmente ese frenillo más limitante, aunque me confirmaron que los dos tenían frenillo.
Nos comentaron que se hacía de una forma muy sencilla, que se hacía allí mismo, en la misma consulta donde nos recibieron, nos estuvieron explicando, tenían una camilla y allí mismo lo hacían. Así que hicieron la valoración física, estuvieron tocándole y demás, y dijeron que sí, estábamos de acuerdo, podíamos proceder a hacerlo en aquel mismo momento. Es un procedimiento que no se realiza con anestesia, es un procedimiento que se realiza allí sin ningún tipo de preparación. No hay un quirófano, no había nada especial, simplemente la matrona, la recepcionista que entró a sujetar a mi hijo y ya. Recuerdo que tumbaron a mi hijo en esa camilla. De inmediato vino la recepcionista del centro, sujetó la cabeza de mi hijo por detrás y la matrona procedió a hacer el corte. Le hizo un corte porque el niño lloró muchísimo. Ahí empezó el sufrimiento de mi hijo. Y después escuchamos cómo realizó otro corte. Al final le dieron 2 cortes en la lengua a mi hijo, que empezó a sangrar muchísimo, a chorros, a borbotones. Me dijo que era normal, que lo que tenía que hacer era poner a mi hijo sobre mi pecho, porque el movimiento de succión es lo que iba a hacer que dejase de sangrar, que eso era completamente normal, que no lloraba por el dolor, lloraba porque es algo que asusta por el haber sujetado, por eso, pero que no le dolía, me garantizó que no le dolía. Puse a mi hijo en el pecho y sí que es verdad que noté menos molestia cuando estaba succionando, pero Rafa no dejaba de sangrar. Cada vez que lo apartaba de mi pecho, me soltaba sangre en el pecho. Me dijo que siguiera dejándolo. Rafa estuvo como 10 minutos intentando, o sea, chupando de mi teta. Y lo sacó y dijo, voy a mirarlo a ver qué tal va. En cuanto lo puso en la camilla, Rafa vomitó una cantidad de sangre inmensa. Rafa vomitó tanta sangre que cubrió toda la camilla y el suelo de la consulta. Y ella me dijo que era normal, que eso no era sangre, es porque había tragado un poco de sangre del corte y eso era leche mía. Que toda esa cantidad, todo ese líquido que había salido era leche mía, que eso no era por el corte, eso no era, no, que no me preocupase porque no estaba sangrando tanto. Me dijo, vuelve a ponerlo, me devolvió a mi hijo ensangrentado, me lo puso en el pecho y me dijo que siguiera succionando. Y en ese momento yo noté que ella ya no estaba tan tranquila con la situación. Rafa succionó un par de minutos más y directamente ella me dijo, voy a mirarlo otra vez. Volvió a ponerlo en la camilla y salió fuera a pedir ayuda a una compañera. Volvió con un líquido, no recuerdo el nombre del líquido, y dijo que servía para coagular, que en algunos casos les costaba un poquito más coagular con la succión y que utilizaban este líquido para ayudar con la coagulación y que se cerrase un poco mejor la herida. Así que le pusieron el líquido, se dieron cuenta de que no estaba coagulando, que Rafa no paraba de sangrar, Rafa no dejaba de llorar. Me comentó que a lo mejor podían intentar con el biberón porque a veces los niños toman mejor con el biberón y hacen mejor el movimiento de la lengua. Así que yo le di un biberón a mi hijo, preparamos un biberón en el momento, le di el biberón a mi hijo y Rafa seguía sangrando. En ese momento decidieron pedir ayuda y le llamaron a Protección Civil. Llamaron a Protección Civil de Pozuelo. En ningún momento llamaron a un hospital, en ningún momento llamaron a una ambulancia. Llamaron a Protección Civil. Y mientras seguían las dos, no sé si eran matrona e enfermera o si eran 2 matronas, intentando coagular la herida a mi hijo con el líquido. Aquí tengo el informe de Protección Civil, donde dice que han venido a prestar una asistencia sanitaria a un bebé recién nacido. Cuando llegaron los de Protección Civil ya habían logrado cerrar el sangramiento, ya habían dejado de sangrar, habían logrado crear ese coágulo que es lo que estaban buscando. Y los de Protección Civil le hicieron un poco, le miraron un poco por encima. Les preguntamos si podían llevar a Rafa al hospital y nos dijeron que no estaban preparados para ello porque no tenían una cuna en la ambulancia donde pudiesen trasladar a mi hijo en seguridad. A lo que la matrona dijo que a lo mejor ni siquiera hacía falta llevar al hospital ya porque ya había dejado de sangrar, que ya podíamos estar tranquilos, que había sido un susto,
pero que ya no estaba sangrando. Entonces nos dijo, si queréis, bueno, en ese tiempo Protección Civil vio que no podían hacer nada más allí, fueron también con la policía, porque supongo que cuando llamas a Protección Civil la policía también acude, y la matrona nos comentó que solo por quedarnos tranquilos, porque Rafa ya no estaba sangrando, Rafa ya estaba bien, podíamos llevarlo al hospital para que le echasen un vistazo, porque a lo mejor sí que necesitaría un puntito o dos y ya está, pero que Rafa estaba bien, estaba perfecto, que había tomado el biberón, estaba bien. Nos insistieron muchísimas repetidas veces que le cambiásemos de ropa porque Rafa estaba cubierto en sangre. Y en ese momento mi marido, yo ya estaba preparada para cambiar porque realmente pensé que no había ocurrido nada y que estaba todo bien, por lo que yo estaba preparada, estaba sacando la ropita cuando mi marido me miró y me dijo, no. Le dijimos a la matrona que sí, íbamos a llevarle al hospital, que si podía acompañarnos, porque nos dimos cuenta de que no podíamos ir al hospital con un bebé cubierto en sangre y una herida y no saber explicar qué se hizo realmente ahí, no saber explicar todo lo que habían hecho. Por lo que les dijimos que sí, le íbamos a llevar al hospital en nuestro coche privado, en su sillita, dentro del coche, junto a su hermano, porque no había medios para llevarlos. Ellos no tenían medios para llevar, ellos no llamaron a una ambulancia, no hicieron nada. La matrona sí dijo que nos acompañaba, que no pasaba nada, que ella nos acompañaba. Cogimos a nuestro hijo, cubierto en sangre, lo metimos en el asiento de bebés y fuimos al hospital más cercano. Y tenemos la suerte de que no hubo atascos, de que todo estaba por la labor, de que Dios puso la mano ahí y nos dejó llegar al hospital a tiempo. Cuando llegamos al hospital, pasamos triaje muy rápido, fuimos a pediatría y le cogieron a Rafa y le empezaron a revisar un poco. Le sacaron un poco de sangre del talón, costó muchísimo sacar esa sangre. Le exploraron un poco. La matrona del centro de Baby Sweet, Mónica, incluso les ayudó a sacar un poco de sangre que tenía en la boca. Y la pediatra del hospital del Puerta de Hierro, que fue donde les llevamos, me comentó que el niño parecía un poco apático, que estaba un poco como muy caidillo. Me dijo, dale un poco de pecho a ver si se tranquiliza. Rafa estaba en shock. Rafa no se movía. Rafa estaba blanco como una vela. Estaba pálido. Me enseñó dónde estaba la sala de lactancia y fui acompañada de la matrona del centro Baby Sweet a darle el pecho a mi hijo. En cuanto Rafa puso la boca en mi pecho, empezó a sangrar otra vez. Se le abrió el coágulo y me soltó toda la sangre otra vez en el pecho. No me dio tiempo ni siquiera a levantarme a ver qué le pasaba a mi hijo, porque en cuanto miré a la puerta estaba ahí la pediatra desesperada, que me cogió a mi hijo de los brazos, me dijo, no me digas que está sangrando otra vez. Y se lo llevó corriendo. Se lo llevaron directamente a una sala donde varios profesionales empezaron a cogerle de los brazos para meterle vías, para hacerle exploraciones. Le cortaron la ropa de inmediato porque necesitaban acceder a su pecho. Lo siento mucho. Vino un profesional de otorrino que intentó coagular la sangre otra vez, intentó coagular la herida de todas las formas posibles, sacó todo el instrumental que tenía allí, porque el hospital de Puerta de Hierro no cuenta con un quirófano pediátrico. Por lo que necesitaban hacer ahí ahora es que Rafa dejase de sangrar, porque Rafa estaba en un shock hemorrágico muy grave. Rafa había perdido muchísima sangre. Y en ese momento Rafa empezó a luchar por su vida. Estuve presente durante todo el tiempo que estuvimos en el hospital Puerta de Hierro. Vi cómo venía el jefe de pediatría del hospital hasta intentar salvar a mi hijo, a poner todos sus esfuerzos. Yo vi cómo tenían a mi hijo ahí en esa camilla rodeado de profesionales, con un médico sujetándole la herida para hacer pinza debajo de la boca, de la lengua de mi hijo, porque no eran capaces de hacer que dejase de sangrar. En algún momento dijeron que había que llevarlo a neonatos porque allí tenían todo más preparado para su tamaño, porque ya no era recién nacido por los días que tenía, porque ya tenía más de 28 días,
tenía 32 días y allí tenían mejor instrumental. Así que, bueno, un poco antes de eso le pregunté al jefe de pediatría si mi hijo estaba bien. Y fue la única vez que me dirigí al médico, porque luego después no tuve valor para articular ninguna palabra. Solo observar qué le hacían a mi hijo delante de mis ojos. La matrona me preguntó si necesitaba que siguiese allí, porque se ve que ya tenía otros sitios para ir. Me dijo que tenía que ir no sé dónde. Yo le dije, aquí ya no puedes hacer nada más, vete. Eso fue a las 5 de la tarde. Nosotros llegamos al hospital a las 3 de la tarde. Llevábamos ya 2 horas de ahí cuando decidieron llevárselo a neonatos. Y en neonatos tenían a todo el personal de pediatría luchando porque Rafa no se fuese, con transfusiones de sangre, con reanimaciones, con todo lo que tenían en sus manos. Yo veía cómo se miraban los unos a los otros y hacían así. A cada intento fallido, a cada procedimiento que intentaban hacer, que no resultaba. Yo vi como todos los padres de neonatos, con bebés así de pequeñitos, rezaban por mi hijo. Se unieron ahí todos en silencio, incluida yo, que no abandoné a mi hijo en ningún momento porque solo sabía rezar. Yo en ese momento le pedí a Dios que no se llevase a mi hijo, que guiase la mano de sus médicos y que ellos no se rindiesen con mi hijo. Y mientras tanto tenía a mi marido con mi otro bebé esperando en el coche, preguntándome qué estaba pasando porque llevábamos horas en el hospital. Y yo no tenía valor para decirle al padre de mis hijos que su hijo se estaba muriendo delante de mí. Le decían que estaba bien, que le estaban estabilizando, que le estaban dando puntitos, que estaba en observación, pero que estaba bien. Cuando yo veía que no. Sabes que yo tengo Crohn y en algún momento me puse muy nerviosa y me empezó a doler muchísimo la tripa. Y les pregunté dónde estaba el baño. Cuando iba en dirección al baño, pasaron por mí 7, 8 médicos corriendo en dirección a la sala donde estaba Rafa. Una de las enfermeras o una de las, no sé qué era, le hacía así, venir, correr, por favor. Y yo la miré y le dije, ¿qué pasa? Y me dijo, vienen a ayudar. Me fui yo corriendo para allá otra vez. Y estaban todos alrededor de Rafa. Y temí lo peor. En ese momento ya habían llamado al Hospital de La Paz, ya habían informado de que necesitaban realizar un traslado urgente de un bebé. Y otra vez más, di gracias a Dios porque el doctor Miguel Ángel, quien es el jefe de pediatría, logró intubar a Rafa y estabilizarlo después de 5 horas que estuvimos en el hospital de Puerta de Hierro, porque llegamos a las 3 de la tarde y nos fuimos en dirección a La Paz sobre las 8, cuando ya mi hijo estaba estabilizado. Y vino la ambulancia del Hospital de La Paz con todos los profesionales necesarios para ese traslado. La jefa de pediatría del Hospital de La Paz se presentó. Me dijo que iba a hacer lo que estuviese en sus manos para que mi hijo llegase bien al hospital y que ese tiempo era crucial para que no se fuese, para no perderlo en el camino. Le pregunté si podía acompañarlo y me dijo que no, porque no cabía en la ambulancia, porque estaba completa, porque estaban los mejores allí. Y me dijo que me dirigiese al Hospital de La Paz. Y ahí fue cuando ya bajé a ver a mi marido, a ver a mi otro bebé, a ver a Gaby y a decirle a Javi que teníamos que irnos al Hospital de La Paz porque iban a trasladar a Rafa de urgencia. Las personas de la ambulancia nos dijeron que Rafa llegaría a la UCI pediátrica, por lo que nosotros nos fuimos muy rápido en nuestro coche, llegamos antes de la ambulancia. Y al llegar en el Hospital de La Paz, preguntamos por Rafa, nos miraron, nos dijeron no tiene que estar en la UCI pediátrica, nos han llamado y tenéis que bajar a reanimación. Cuando llegamos a reanimación estuvimos esperando, no sé si fueron 5 o 10 minutos, y vimos cómo pasaban con la cuna donde se habían llevado a Rafa, donde habíamos visto que le habían montado en la ambulancia, y que pasaban corriendo a reanimación. Nadie nos dijo nada y no sabíamos qué había pasado. Solo vimos
que tenían mucha prisa y entendimos que también era parte de esos momentos cruciales que nos había dicho la jefa de pediatría. A los pocos minutos salió, creo que era una cirujana, uno de los médicos de La Paz, con su ayudante. Nos llamaron a una salita, nos preguntaron qué había pasado, nos preguntaron si se lo habíamos hecho a Rafa también, a Gaby también, y dijimos que no. Nos informaron de que Rafa había pasado a quirófano, que Rafa estaba muy grave y que no podían garantizar que Rafa saliese del quirófano con vida. Nos dijeron que Rafa había recibido una segunda transfusión, o una tercera, ya no me acuerdo, porque en el hospital Puerta de Hierro también le hicieron transfusiones de sangre. Y nos dejó ahí. Su ayudante nos pidió perdón porque había sido muy dura, porque realmente había sido muy dura, pero yo la entiendo. Su ayudante dijo que estaba cansada, que la perdonásemos porque era el tercer niño. En esa misma semana que llegaba en esas condiciones, era el tercer niño que había llegado casi muerto después de una frenectomía realizada en una clínica privada. Estaban hartos. Nos dijeron que teníamos que esperar y eso hicimos. Y yo recuerdo que me quedé en esa sala de espera con Gaby en brazos, pidiendo a Dios, sintiendo que tampoco merecía pedirle nada a Dios porque yo no hablaba con Dios desde hacía muchísimos años. Y en ese momento le dije que si me devolvía a mi hijo, yo volvía con él y no me iría nunca más, pero que por favor me aferré a todo. Recé por los médicos, pedí que no se llevasen a mi hijo porque era muy pequeño y era muy injusto todo lo que estaba sufriendo. Rafa estuvo una hora y algo en quirófano y a rato salió un cirujano. Nos dijo que habían hecho lo que podían hacer y que ahora teníamos que esperar, que en un rato nos dejarían pasar a verlo. Y ya está. A rato sí que nos dejaron pasar a verlo, nos dejaron pasar por separado, obviamente porque además teníamos a Gaby, no podíamos entrar a la zona de reanimación con otro bebé. Así que entré yo primero y fue la primera vez que vi realmente a mi bebé por completo y que no estuviese rodeado de médicos, porque claro, cuando estábamos en Puerta de Hierro, yo veía que estaba ahí, veía todo lo que hacían, veía cómo lo reanimaban, veía todo, pero no lo veía de cerca porque no tenía valor para acercarme, porque además me dijeron quédate aquí y ahí me quedé. Y desde ahora quiero pedirle perdón a mi hijo. Sí, voy a enseñar una imagen donde esté vulnerable, donde no esté en su mejor momento. Pero yo quiero que mi hijo entienda que esto lo hago para que otros niños no pasen por lo que él pasó. Para que él sea el símbolo de algo que no quiero que vuelva a ocurrir, porque esa angustia que tengo a día de hoy todavía no se la deseo a ninguna familia, a ningún padre, a ninguna madre, a nadie. Así fue como encontré a mi hijo. Cuando finalmente pude verlo después de todo lo que había pasado. Mi hijo estaba entubado. Mi bebé de 1 mes estaba luchando por su vida. Cada célula de su cuerpo estaba luchando por seguir allí. Mi marido entró después de mí y nos aconsejaron irnos a casa. Yo quería quedarme a su lado, pero los médicos de La Paz, desde la reanimación, nos aconsejaron ir a casa, descansar, dormir, estar con Gaby, porque es un bebé que se ha tirado horas en un coche. Javi tuvo que ir a comprar comida, Gaby tuvo que entretenerlo de todas formas porque ya no sabía qué hacer con otro recién nacido, todo un día metido en el coche mientras yo estaba con Rafa en Puerta de Hierro. Así que nos dijeron que fuésemos a casa, que descansásemos, que ellos nos llamarían si pasaba cualquier cosa, que desde las 8 de la mañana podíamos llamar al teléfono que nos dieron para saber informaciones de Rafa. Y eso hicimos. Volvimos a casa, llegamos a casa sobre la 1 y algo, habíamos salido de casa a las 10 de la mañana. Cuando llegamos a casa nos encontramos a Isa, que es mi sobrina,
por si no me seguís, esta es mi sobrina y es nuestra hija también porque lo tenemos legalmente. Y Isa preguntó dónde estaba el otro bebé. Pasamos también una de las peores noches de nuestras vidas y a las 8 de la mañana llamamos al teléfono que nos habían dado. Nos dijeron que Rafa había tenido varias taquicardias durante la noche, pero que ya estaba estable otra vez. No nos pudieron decir si estaba bien, obviamente, no nos pudieron decir nada. Así que nos vestimos y fuimos, dejamos a Gaby con su abuelo y nos fuimos al hospital. Yo ya preparé una mochila para quedarme allí con él y fuimos a verlo al hospital otra vez. Cuando llegamos allí ya habían desentubado a Rafa. Se había despertado y estaba así. Preguntamos a los médicos si Rafa estaba bien, si ya estaba estable, si estaba fuera de peligro y nadie sabía decirnos nada. Nos decían que estaba muy grave, que no sabían cómo reaccionaría en las próximas horas, que seguía estando en un estado muy grave, que seguía estando en estado crítico y que no podían darnos ningún tipo de información, que lo único que podía hacer era esperar, lo único que podíamos hacer era rezar, era esperar que reaccionase bien, porque Rafa había perdido casi toda su sangre. Nos explicaron que un bebé tiene aproximadamente una lata de Coca-Cola de sangre y que Rafa había perdido prácticamente toda su sangre. Nos explicaron que habían tenido que transfundirle sangre y que había que ver cómo recibiría todo el tratamiento que habían puesto. Estuvimos con él por separado, entraba yo, salía, entraba Javi, durante toda la mañana. A la hora de comer, decidimos salir a comer los dos, allí al lado del hospital, tiene varios restaurantes. Hasta ese entonces nadie de la clínica me había contactado para nada, nadie me había dicho nada desde Baby Sweet by Pau, hasta que a la hora de la comida recibí una llamada de Paula. Paula me había escrito antes para decirme que me iba a llamar. Me llamó a la hora de la comida, me llamó desde el coche. Me dijo que estaba de vacaciones y que había justo dejado a sus hijos en la playa y que encontró ese huequito para llamarme, para preguntar qué tal estaba. No se excusó en ningún momento. Le comenté que estaba muy mal y que había pasado por momentos muy duros. Y ella me dijo que podía garantizarme que Rafa estaba bien porque tenía contactos en el Hospital de La Paz y esos contactos le habían pasado el informe médico de mi hijo. Me dijo que una amiga suya, que era jefa de pediatría en La Paz, creo que dijo que se llamaba Miriam, le había pasado el informe de mi hijo y dijo que estaba segura al 100% de que mi hijo estaba bien, que los médicos estaban mintiendo. Utilizó esa frase. Le dije, Paula, los médicos me están diciendo que ni siquiera me pueden decir si mi hijo va a sobrevivir a esta noche. No sabe si mi hijo va a sobrevivir. Y me dijo que no, que los médicos lo que hacen es exagerar todo, porque quieren siempre echar por tierra el trabajo de las asesoras de lactancia, porque los médicos quieren echar por tierra los trabajos hechos en clínicas privadas, porque los médicos no respetan la lactancia materna. Me dijo que los médicos no dan importancia a la lactancia materna y por eso nos asustan hablando de esa manera, pero que ella sabía al 100% que Rafa estaba bien, que el procedimiento se había hecho a la perfección. Me dijo que se había hecho como hay que hacer, con la tijera que hay que utilizar, las formas que había que hacerlo, que no se pudo hacer mejor porque se había hecho perfecto. Y que era eso, que los médicos mentían. Estuvo 1 hora casi conmigo hablando por teléfono, o por lo menos me pareció a mí que fue eterno porque no quería escucharla, diciéndome eso, que ella garantizaba que mi hijo estaba bien, que me dijo incluso una frase que se me quedó marcada en la cabeza. Me dijo que era una putada que hubiese pasado eso, que le hubiese pasado eso a mi hijo. Me dijo, es una putada que haya pasado eso, pero es que es una putada más grande todavía que te haya pasado a ti. Y en ese momento entendí que lo que le preocupaba a ella es que yo abriese la boca. Lo que le preocupaba a ella es que yo contase que después de porque conté en Instagram que iba a su centro,
Lo hice de la forma más natural posible, lo hice de una forma totalmente desinteresada porque confiaba en él. Ella sabía que yo no podía abrir la boca, porque la imagen impoluta de su centro se hundiría ahí. Yo noté, me sentí como, no sé cómo decirlo, pero su forma de hablar fue esa. Restó totalmente importancia a cómo estaba mi hijo. No se preocupó realmente en saber cómo estábamos nosotros porque estábamos muy mal, simplemente diciendo que los médicos mentían, que era toda exageración y que todo lo habían hecho perfecto. Y yo le dije que ya se vería. Me escribieron desde el centro para decirme que estaban allí para lo que necesitasen y llegó un momento que les dije a todos que yo no quería saber de ellos, porque estaba tan centrada en mi hijo que yo no quería saber de las excusas del centro, yo no quería saber de que Paula me dijese que estaría allí para mí, que me podía dar asesoramiento después para que pudiésemos seguir con la lactancia. Nada, yo dije, yo no quiero saber de vosotros, por favor, no me escribáis. Rafa durmió otra noche en reanimación. Estuvo 2 noches en reanimación. Y al tercer día, cuando fuimos allí, nos dijeron que finalmente podía subir a planta, pero que había una complicación más. Y es que aparte de la operación, de haber pasado por quirófano, de todo el shock que tuvo y todos los traumas que ha podido sufrir, había inhalado, o no sé si se dice inhalar, broncoaspirado sangre en el momento de la intubación, por lo que Rafa, además de todo eso, tenía neumonía. Tenía una neumonía y un tipo de COVID que se coge, pues, no lo sé, por hospitales, no lo sé. Subimos a planta y ahí sí, ya me quedé con mi hijo todos esos días. Estuvimos una semana ingresados y acompañé todo el proceso de ver cómo mi hijo iba volviendo a la vida. Rafa estuvo días sin comer porque no era capaz de mover la lengua, no era capaz no tenía fuerza para tirar del biberón. Intentaban ponérmelo en el pecho y no tenía fuerza, no tenía nada. Su lengua estaba hinchada, su lengua estaba herida. Rafa tuvo 6 puntos debajo de la lengua. No fue un corte cualquiera, fue una mala praxis. No fue un corte controlado. Era imposible que eso se coagulase, era imposible que esto se cerrase por cuenta propia. Era imposible que mi hijo se pudiera recuperar de ese corte mal realizado en ese centro. 6 puntos debajo de la lengua es lo que tenía mi hijo. Durante toda esa semana, algunas cosas las habéis acompañado por stories porque yo estaba subiendo algunas cosas por stories. Yo os pedí que rezarais por la vida de mi hijo. Yo os pedí que estuvierais ahí porque realmente tenía miedo de perder a mi hijo. Y yo siempre soy una persona muy positiva de creer que si pides mucho, al final consigues esa energía positiva que puede salvar todo. Y os pedía mucho por él. Yo vi como mi hijo tenía varias taquicardias, como no podía siquiera reírse un poco o mirarme o emocionarse porque le saltaba el medidor de las pulsaciones. Vi cómo medicaban a mi hijo, cómo le ponían oxígeno, cómo venían a hacer todo tipo de maniobras, a hacer de todo durante una semana. Al cuarto día de estar allí, me llamó el abogado de Baby Sweet, me llamó el abogado de Paula Camarós, con mi hijo ingresado, con mi hijo luchando por su vida todavía, porque en ningún momento nos dijeron que mi hijo estaba estable. Yo cada vez que preguntaban decían que era tiempo, necesitábamos tiempo, que no sabían si Rafa iba a tener secuelas, no sabían nada, que solo el tiempo nos podía decir algo. Y con toda esa fragilidad y con todo eso que estábamos pasando, nos llamó su abogado. Yo no me sentí en situación de coger el teléfono a ese señor y le pasé el número del abogado a Javi. Él llamó a mi marido y no lo llamó preguntando si estábamos bien. Le dijo a mi marido que por el bien del niño no estuviésemos exponiendo lo que había pasado, que protegiésemos la imagen de mi hijo, que protegiésemos ese momento tan delicado, que no expusiésemos a menores en redes. El portavoz, el abogado de Paula Camarós, nos dijo que no expusiésemos a nuestros hijos en redes, que no contase lo que le había pasado a Rafa.
Mi marido obviamente le dio algunas contestaciones bastante merecidas sobre las opiniones no pedidas y que cuide de sus propios hijos. Y le dijo que no nos vais a llamar. Y en ese momento de fragilidad yo me sentí acosada, me sentí amenazada, porque cuando te llaman un abogado es porque ya están tomando medidas, ya están protegiéndose de alguna forma para callarte y para que sientas que no puedes hacer nada porque ella lo hizo todo perfecto, porque el centro lo hizo todo perfecto. Estuve ahí todos esos días con mi hijo, viviendo en un hospital después de un parto que había sido difícil, después de una recuperación del posparto que también había sido difícil, donde yo había estado ingresada sin mis hijos por una infección. Una vez más volvíamos al hospital. Yo ya estaba hasta acostumbrada a la vida en el hospital. A la semana nos dieron el alta, dijeron que Rafa se podía ir a casa porque ya estaba consiguiendo comer mejor, ya le habían podido quitar el oxígeno y poco a poco tenía que seguir con medicación en casa porque seguía teniendo la neumonía que había adquirido por la broncoaspiración. Rafa tenía una neumonía, una afección de los pulmones, Rafa tenía un tipo de COVID y necesitaba la medicación. Así que nos trajimos a Rafa a casa y Rafa durante 1 mes y medio, 2 meses, era un bebé enfermo, era un bebé débil, era un bebé que temblaba por todo, que todo le asustaba. Era un bebé que no tenía fuerzas para llorar, que para comer tampoco tenía fuerzas. Y obviamente, algo que me llevó a buscar esa solución era la lactancia materna. Y la perdí. Ya en el hospital ya la había perdido, porque intentaba sacarme leche manualmente, intentaba sacarme leche con el sacaleches y yo tenía una producción de leche maravillosa. Yo con el sacaleche sacaba muchísima leche siempre y todo. Y ya en el hospital, por el estrés que me produjo todo, yo ya no podía sacar leche. Mi hijo no pudo tomar leche porque no tenía capacidad de agarre. Y mi otro bebé, que estuvo sin su madre durante una semana, solo iba a visitarnos, tampoco tomó pecho, se acostumbró al biberón y cuando volví a casa, Gaby tampoco quería el pecho. Así que mi mayor sueño, que era la lactancia materna, lo había perdido gracias a Baby Sweet Peppa. Ya con Rafa en casa intentamos seguir nuestra vida con normalidad, llevándole a sus revisiones, siempre diciéndonos los médicos que como es tan pequeño no sabemos si va a tener algún tipo de secuelas, no sabíamos qué podría pasar, pero yo solo daba gracias de que mi hijo estuviese vivo, no me importaba y me sigue sin importar si le va a pasar algo después de eso, porque por lo menos tengo a mi hijo aquí conmigo. Mi hijo se murió 2 veces delante de mí, mi hijo renació y mi hijo está vivo y está bien, pero lo hemos pasado muy mal durante todo ese tiempo. Estuvimos 2 meses cuidando a un bebé que no sabía siquiera que podía hacer sonidos. Nosotros tenemos otro bebé para comparar el desarrollo y obviamente Rafa era un bebé que parecía que estaba enfermo. Era un bebé que no reaccionaba, no hacía sonidos, que no reaccionaba igual que su hermano. Hasta que poco a poco se fue recuperando. Se le caían los puntos al mes de la intervención. Empezó a alimentarse de una manera adecuada, empezó a comer bien y a dormir mejor. Y fue cuando ya decidimos que queríamos denunciar al centro. Buscamos una abogada. Obviamente no tenemos el mismo poder que ella, por lo que no hemos podido buscar al mejor bufete de abogados, pero sí uno que estaba bien. Les llamaron para informar que íbamos a poner una denuncia y nos contestaron que podíamos hacer lo que nos diese la real gana, con esas palabras, porque ellos habían hecho todo bien y consideraban que no tenían ningún tipo de culpa ni habían hecho nada mal. Antes de que pusiésemos la denuncia formalmente, nos llegó un burofax a casa, que lo tengo por aquí. Toda esta carpeta que tengo aquí es de documentación e informes de Rafa. Nos llegó un burofax a Javi y a mí, donde nos citaban a comparecer a una vista con la fiscalía en calidad de testigo, porque había otros casos.
porque el Hospital de la Paz y la Fiscalía de Madrid habían denunciado y habían impuesto una denuncia hacia el centro de Baby Sweet. En ese momento me sentí muy aliviada, pero me sentí muy preocupada también porque ahí me enteré de que había otros casos, de que no es el 1%, de que no habían tenido solo un niño que había necesitado un par de puntitos. Éramos varios, muchas familias. Fuimos allí a la fiscalía en el día que nos citaron, nos entrevistaron por separado, dimos nuestro testimonio, cada uno por separado. Han sido 2 horas y algo de testimonio. Nos preguntaron si estamos dispuestos a seguir adelante con la denuncia, por lo que dijimos que obviamente sí. Y estamos a domingo. El viernes tuvimos la primera, no sé lo que era, una vista con una jueza donde tuvimos que contar todo otra vez y contestar a las preguntas de la jueza. Allí, infelizmente, no tuve valor para acercarme a los otros padres y preguntarles qué tal estaban sus hijos, pero sí los he visto. He visto las caras de las otras familias que habían pasado por lo mismo. Gente que igual que nosotros, padres jóvenes, primerizos seguramente, que buscaban ayuda para seguir con la lactancia o para lo que sea, que confiaron en un centro que se dice ser pionero, en un centro que se dice ser los mejores profesionales. Y allí estaban familias con niños que posiblemente se podían haber muerto, igual que mi hijo. Y os puedo decir ahora que no tengo miedo de hacerlo público, no tengo miedo de luchar por la vida de mi hijo, no tengo miedo de luchar por los demás niños, de dar voz a esos padres que a lo mejor no tienen la voz que yo tengo. No tengo miedo de llegar hasta donde sea para que se haga justicia, para que no vuelvan a hacer daño al hijo de nadie más, para que no vuelvan a tocar a ningún bebé porque no están capacitados para ello. Porque vosotros no lo sabéis igual que yo no lo sabía. Pero hubo más casos y va a seguir habiendo si siguen realizando ese tipo de procedimientos sin preparación. El mismo viernes, cuando salimos de la cita con la jueza, lo dije en Instagram, por primera vez me atreví a contar por encima lo que había pasado, a decir el nombre del centro, no a mencionarlos porque me han bloqueado en todas las redes sociales que tengo. Han bloqueado para que yo no tenga voz, para que yo no comente sus fotos, para que yo no tenga cualquier tipo de acceso a ellos. Y se han olvidado que tengo acceso a mucha gente. Y a mí no me importa que me bloqueen. Yo en ningún momento iba a dejar ningún comentario hiriente, porque eso se puede borrar. Igual que las reseñas de Google. Todo eso se puede borrar. Pero lo que yo subo en mis redes, lo que yo subo a YouTube y lo que cuento aquí o a donde sea, no se puede borrar. Fui amenazada una vez más por el abogado. No me amenazó con palabras, pero me llamó para decir que borrase los stories, para decir que cuente que no fue Paula la que realizó el procedimiento a mi hijo y no fue Paula, no fuiste tú, Paula Camarós, pero tú eres la dueña de ese centro, eres la responsable por todo lo que ocurre en tu centro, eres la responsable por todas las negligencias que se han cometido en tu centro por la falta de preparación, por la falta de medios y por la falta de actuación. Eres responsable casi por la muerte de mi hijo y por la muerte de otros bebés. Eres tú la responsable. Eso no lo escribes en tus libros, eso no lo sacas en tus redes. Voy a ahorrarme cualquier tipo de comentario personal hacia el centro, hacia esas personas, hacia cualquier persona. Yo no voy a dar mi comentario personal ni voy a hacer una valoración de nadie. Os he contado ahora mismo todo lo que ocurrió. Posiblemente me haya dejado cosas porque, como habéis visto, fue muy grave. El abogado me escribió, me mandó audios y me mandó un correo pidiendo que lo borrase, intentando callarme otra vez, hablándome directamente a mí, cuando cualquier abogado con un mínimo de capacidad sabe que no debe hablar directamente a la parte afectada. Y lo hizo para coaccionarme, lo hizo para asustarme y lo hizo para meterme miedo. Pero aquí estoy yo y os digo que ya no tengo miedo. He sufrido mucho. He ido al infierno y he vuelto. Y he decidido que no voy a dejar que mi hijo haya pasado por todo eso en vano. Y no voy a dejar que otros padres y otra familia pase por lo mismo. Porque ya han pasado por lo mismo otras familias. No voy a permitirlo.
Os pediría a todos que compartieseis ese vídeo con el mundo, porque el mundo tiene que saberlo. Porque como os dije, lo que están haciendo es poner en peligro y riesgo a bebés, a familias que no tienen conocimiento, a padres primerizos, a gente que busca soluciones y puede acabar perdiendo a su hijo. Os pediría que compartierais este vídeo si conocéis a embarazadas que siguen a este centro. Cualquier mamá que pueda acudir allí. Ese centro es un peligro, supone un peligro para los bebés. Y estoy segura de que, al igual que no se sienten responsables por lo que ocurrió a mi hijo, no se sienten responsables por lo que ocurrió a otros bebés, no se van a sentir responsables tampoco por lo que puede ocurrir en el futuro. Este tema sigue en manos de la justicia. A mí me han dado permiso para contar porque estoy en mi derecho de contar lo que le ha pasado a mi hijo. Estoy en mi derecho de decir la verdad y alertar a todos los padres sobre las cosas que ocurren. A día de hoy, con el conocimiento que tengo, no le habría realizado esa frenectomía a mi hijo. Y si lo hubiese hecho, habría ido a un hospital con medios. Un hospital que podía haber dado una solución rápida a lo que le ocurrió. Está muy de moda cortar el frenillo a un bebé. Y yo no lo sabía, pero ahora lo sé. También es un negocio. Y es peligroso. Sobre todo si lo hacemos en sitios que no tienen preparación. Siento mucho por las imágenes duras que habéis tenido que ver. Siento mucho por todo lo que habéis escuchado, si ha herido alguna sensibilidad. Pero creo que era necesario. Y esto no ha hecho nada más que empezar. Tenemos todavía un largo camino hasta que se haga la justicia, pero yo estoy segura de que se hará. Os pido máxima difusión y es eso. Gracias.